6 de la tarde, 24 minutos. A ver, hoy se conocieron declaraciones, Nivaldo, lo escuchábamos recién en titulares, sobre el líder de la coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul, de que no hay posibilidades de diálogo con el gobierno de Gabriel Boric, particularmente luego de los anuncios, los últimos anuncios que ha hecho la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, y dentro de ello, ¿qué es lo que anunció ayer en la comisión? Anunció una cosa, o dos básicamente: 1.000 millones de pesos para comprar drones de alta precisión, o sea, drones que se ven de distancia, o sea, que pueden tener buen obturador y tomar fotografías, grabar. Y lo otro, carros blindados para el funcionamiento de las policías en las zonas interiores, tanto de lo que se llama la macrozona sur, que es finalmente el sur de la provincia de Arauco, la región de la Araucanía y una parte de la región de los ríos. Entonces, la misma receta, dicen en el sur, que los gobiernos anteriores. Bueno, la misma receta, eso lo dice, digamos, estos grupos, digamos, o la coordinadora de los Comayicos. Ahora, hay que... Sí, pero es verdad que también es la misma receta desde el punto de vista de los anuncios. Bueno, pero también había otros anuncios del Ejecutivo. Yo creo lo que hay que decir, en primer lugar, que Yaitul no se ha movido de su posición. No. Recordemos que en el último comunicado de la CAM, rechazando un diálogo con el actual gobierno, definen a su organización como mapuche revolucionaria. Desde esa perspectiva uno podría preguntarse, y yo creo que es lícita la pregunta, si la coordinadora Arauco Malleco valida o no la democracia representativa a partir de las definiciones que tiene. Es una pregunta, no estoy diciendo que no lo haga, sino que es una buena pregunta. Para ver, por ejemplo, si reconoce, por ejemplo, a las autoridades que han sido democráticamente elegidas, incluido en su región. Recordemos que es la única región donde hay un gobernador que es de derecha, que es de oposición. ¿Por qué? Porque fue mayoritariamente votado por la ciudadanía. Entonces es importante también, porque hay un gobierno elegido democráticamente que tiene una ministra, que es la ministra Isquia Siches, que claro, tuvo una fallida de incursiones de Mucuicú, lo que sea, pero que ha insistido con el concepto de establecer un diálogo con todas las fuerzas o organizaciones, digamos, de la macrozona sur. Entonces la pregunta, ¿se reconoce la legitimidad, en este caso del gobierno y por lo tanto de la ministra, por parte, en este caso, de la coordinadora Arauco Malleco? ¿Por qué no es un interlocutor válido el gobierno? ¿Por qué se rechaza esta, uno podría decir incluso, oferta de diálogo que ha hecho el actual Ejecutivo? Y uno dice, bueno, porque siempre ha sido así, porque nunca ha querido tratar con los gobiernos centrales o con el Estado de Chile. Pero yo creo que esta es una posición, porque por otro lado hay algunas voces que tratan de rescatar los antiguos parlamentos, para decir, diálogos institucionales entre algunos, porque nunca hubo una entidad única en el mundo mapuche con algunos loncos, digamos, y el Estado de Chile antiguamente. Entonces, pero no es la misma receta de lo que hizo Alfredo Moreno. Es que, porque, a ver, pero mira, en febrero del 2018, Alfredo Moreno, recién designado ministro de Desarrollo Social, en febrero todavía no asumían, tomó un avión y se fue a Temuco. En Villarrica tuvo una especie de parlamento, porque fue a parlamentar con distintas corrientes de los movimientos mapuches, donde incluso hubo comunidades más radicalizadas, como se les llama, que estaban, o radicalismo mapuche, como se le dice en la justicia, y se sentaron a conversar. Y eso fueron diálogos probablemente los más cercanos que ha estado el Estado con las comunidades, y duraron ¿hasta cuándo? Hasta agosto. ¿Y qué pasó en agosto? Viajó Sebastián Piñera hasta la región de la Araucanía y anunció el Comando Jungla, que se llamó, que eran camiones blindados, que eran tanquetas, en fin, todo el tipo de tecnología. No es lo mismo en un corto periodo, porque intentó hacer diálogo Isquia Siches. Sí, y la respuesta ahora es plata para comprar blindaje para nuevas tecnologías. Son gobiernos de distintos signos y hay en los sectores del actual oficialismo proximidades con algunas demandas más políticas del movimiento mapuche, y por lo tanto ahí podría haber algunos, no sé, vasos comunicantes que permitieran acercamientos para el diálogo. Ahora, por otro lado, también hay que decir que el actual gobierno anuncia, digamos, dinero, inversión en materia de seguridad. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque también la actual administración siente, y seguramente se lo comunican los propios alcaldes, los dirigentes, sus parlamentarios de la zona, que mucha ciudadanía, ampliamente, está demandando mayor seguridad. Y no puede desatenderse el Ejecutivo, ni el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de esa demanda que es de la ciudadanía, pero que también es de los dirigentes locales. No sé, está bien,
el Estado tiene que garantizar la seguridad, es parte de su pega, de su compromiso, independientemente que haya llamado al diálogo. Entonces, desacreditar toda posibilidad de diálogo por un reforzamiento de las capacidades de las policías, bueno, si eso es así, va a ser bien difícil que alguna vez un Ministerio del Interior sea aceptado para sentarse a dialogar. Pero, hablando de Isquiasiches, de que, claro, la CAM no quiere dialogar, no quiere sentarse en la mesa, en algún minuto incluso se especulaba de que sería una señal. Habría que ver qué dicen las víctimas en la Araucanía, pero una señal también de que estos grupos más radicalizados se formaran parte de la mesa, sin estar ellos en la mesa, y esto lo dijo Juan Manuel Santos en Colombia cuando él abre un diálogo con las FARC. Nunca se va a poder llegar a, primero, se cree un ánimo de paz, pero que hay que conversar, o sea, los que tienen que ponerse rojos se pondrán rojos y algunos quedarán fuera. Y algunos van a quedar fuera, como pasó también en Colombia. No lo estoy comparando lo que pasa en la Araucanía con la FARC, sí, pero tiene ciertas similitudes respecto a... ciertas similitudes y claro, estamos hablando de lo de hoy día, porque una de esas mañanas algunos de estos grupos sí va a querer conversar. Pues. Ahora, yo me hago la pregunta, porque tal como uno... este gobierno lleva muy poco, o sea, también un mes, yo claro, creo que en un mes es bien difícil hacer una evaluación, pero uno sí podría detectar alguna, no sé si falencia o problemas que ha tenido, ¿no es cierto? Tal como, por ejemplo, en lo que es la actividad parlamentaria, uno podría decir que en lo que va de este gobierno, que es muy poco, ha habido un déficit, por ejemplo, del trabajo prelegislativo, es decir, los contactos permanentes con las distintas bancadas, incluso las propias del oficialismo, pero para generar... Tampoco hay una agenda legislativa clara. No, pero... Bueno, pero... No la hay. No hay una agenda legislativa. No sabemos cómo el gobierno está... Pero ha habido debate legislativo. Mira lo que pasaba con el quinto retiro. Claro, pero son imposiciones del Congreso. Está bien. Pero no ha habido un trabajo prelegislativo de contacto fluido. Por eso está la crítica del ministro Jackson. Y uno se pregunta, estas cosas que son tan a largo plazo, ¿no es cierto? Un diálogo en la macrozona sur, ¿no supone también ciertos contactos reservados? O sea, una especie, no sé, de trabajo prelegislativo, pero prepúblico, digamos, instancias reservadas de contacto. ¿Se está haciendo eso? O por lo menos, si no se está haciendo, ¿hay algún esfuerzo? ¿Hay alguna intención de hacer eso? Porque si tú quieres llegar efectivamente a crear instancias de diálogo, esto no se hace llamándolos públicamente, venga aquí mañana, no, hay que conversar previamente, quizás de manera reservada, con personas que indirectamente llevan ese mensaje, ver si hay o no condiciones. Bueno, eso que estamos hablando no es cocina, eso se llama política. Sí, claro, eso es política. Entonces la pregunta es si, yo creo que, insisto, no es el momento, ha pasado muy poco tiempo para hacer un balance, ni mucho menos. No se pueden hacer, claro. No. Pero ojo, que esta iniciativa, que mucha gente desea o aplaude, me imagino, bueno, que no se frustren por incapacidad política, de gestión política, porque estamos hablando de gestión política. Ya, pero yo quiero decir algo, que puede ser algo positivo, que hoy lo tuvimos acá en la radio, estuvimos hablando de... Mire, yo sé que el Senado, muchos de ustedes inmediatamente se cuestiona, se le trata de una cámara aristócrata, en fin. Pero ayer sucedió y hoy también sucedieron varias cosas en el Senado donde se muestra que en el Senado es más fácil, no importa si es un senador comunista, si es uno de republicano, si es solo de derecha, que es llegar a un acuerdo. ¿Y por qué digo hoy que lo tuvimos acá? Estuvimos hablando sobre este proyecto de acuerdo del Senado en que le piden al gobierno ponerle acelerador, subirse a una moción parlamentaria que busca separar el Ministerio del Interior, entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Pero no es solo generar otro ministerio, sino es toda una estructura que incluso toma a los gendarmes y los deja dentro de esta estructura, que incluso toma la reinserción y los deja dentro de esta... pasa desde generar un 0911 donde usted llame y tenga rápidamente una acogida por una sola operadora de bombero, ambulancia, carabineros, PDI, patrulla marina, todo, que funcione todo integrado, no esto de que hay que estar llamando a cada número en estos tiempos modernos es insólito. ¿Qué digo? Esa puede ser una oportunidad para Isquiasiches, que se transforme no en la sheriff, no en la acusadora, sino que en la que plantea soluciones de fondo. El narcotráfico está operando, el narcotráfico se ha tomado los barrios en Chile desde hace mucho tiempo. Los muertos aparecen todos los días, y no estoy exagerando. En Antofagasta, hace 48 horas, un hombre totalmente despedazado. O sea, el narco está, el miedo está. Si ella logra llevar y conducir, por ejemplo, una transformación real, que esto no se necesita constitución, esto no se necesita el debate de la convención, se necesita gestión, tal vez tiene una oportunidad la ministra Siches de demostrar
de por qué llegó al Ministerio del Interior y por qué el presidente Boric confió en ella. Y ahí es voluntad de diálogo, lo tiene, los senadores todos quieren ponerle urgencia al tema de seguridad pública. Ahora, voluntad de diálogo, pero también equipos ejecutivos. Bueno, pero también... Y abrirse a buscar otros, y si estarán en la vereda del centro político de la derecha, pero que sean y que sirvan, se sentarán en la mesa. Pues. Esto no es maldad, digamos, pero decir que no son pocos los socialistas que escuchan este discurso y dicen, aquí estoy yo. Marcelo Schilling. U otros. U otros podrían, pero claro, podrían ellos llevar adelante un diálogo. Y ¿sabes qué? Es una oportunidad también del Senado. Es una oportunidad de que el Senado muestre de que tienen la capacidad de un diálogo más allá de sus corrientes políticas y dejar de mirarse, voy a decirlo así, el ombligo de cada senador que quiere llevar agua a su molino y pensar en el país. La delincuencia, la seguridad pública es un tema que está asfixiando a las familias en Chile.